El ex procurador general del Estado, Daniel Soria, y digo ex porque estaba suspendido. De pronto empezó a resultar muy incómodo. Lo había sido para el gobierno de Pedro Castillo, pues fue reivindicado, se le suspendió, fue repuesto. Él batalló, logró su reposición. Este gobierno aparentemente, pues no iba a hacer lo mismo que el anterior, pero también empezó a caer incómodo porque el procurador tiene que ser incómodo por la naturaleza de su trabajo. Tiene que denunciar donde haya corrupción y suele haberla puesto al costado de él en el mismo gobierno. Y la Procuraduría no es del todo autónoma, está adscrita al Ministerio de Justicia, entonces volvieron a comenzar sus problemas y estando suspendido, ahora hay un informe del Ministerio de Justicia que recomienda su destitución. Pero hablemos de esto con el mismo procurador. Gracias por acompañarnos, doctor Daniel Soria. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Ya usted preveía que se venía este informe de la destitución o lo agarra de sorpresa? No, porque todo se inicia con una investigación preliminar donde ya se me imputan los cargos que han terminado en este informe final de esta comisión instructora, donde señalan que debo ser destituido por el viejo tema de que no cumplía el requisito de trayectoria en la defensa jurídica del Estado cuando fui designado en febrero del año 2020. Que es el tema que lo persigue, porque esa fue la razón por la que en la primera ocasión durante el gobierno de Castillo lo suspendieron, ¿no? Sí, me cesaron en realidad, no me suspendieron. Fue cese. Usted batalló legalmente contra eso y lo repusieron. Sí, efectivamente, ¿no? Y usted dice que sí cumplía porque había trabajado en la Defensoría y eso es trabajar en el Estado y de esa forma cumplía los requisitos. Sí, en realidad el argumento que constantemente he mencionado públicamente y al momento de presentar la documentación también, es que mi trabajo en la adjuntía de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo tenía que ver con labores de defensa jurídica del Estado. Cuando presenté los documentos en febrero del 2020 fui designado y de ahí pasaron 2 años. Y en esos 2 años pasaron 4 gobiernos y 5 ministros de justicia. Y no hubo ningún cuestionamiento de los auditores del Ministerio de Justicia en esa época. El cuestionamiento se da por el pedido del ministro Aníbal Torres a los auditores del Ministerio de Justicia para que evalúen si cumplían los requisitos. Y a partir de ahí sale este informe en enero del 2022. ¿Y qué había hecho usted que puede haber inspirado esa indagación del señor Torres? Todo nació por la denuncia penal que hice contra el expresidente Castillo en diciembre del 2021 por el caso Puente Tarata. Luego de eso, el entonces abogado del señor Castillo, el señor Eduardo Pachas, públicamente menciona que no cumplía con el requisito de trayectoria en la defensa jurídica del Estado, pero para eso, y eso está registrado, él se reunió con el ministro Aníbal Torres y el ministro pidió a la Contraloría que se hiciera un análisis, ¿no? Y si ese fue el detonante en el caso de Manuel Castillo, ¿cuál fue el detonante? ¿Cuál habría sido el detonante en el caso de este gobierno? Bueno, hay un informe de los mismos auditores de septiembre del 2023 que se basan en el informe anterior, porque en el 2023 se hizo un examen de cumplimiento de la ley de idoneidad, una ley que salió después. Como consecuencia de esa evaluación, un informe de la Procuraduría General y uno del Ministerio de Justicia señalaron que yo cumplía los requisitos de la ley de idoneidad. Sin embargo, los auditores dijeron, no, esa evaluación está mal hecha porque no han tomado en cuenta nuestro informe de enero del 2020, donde concluíamos que el señor Soria no cumplía con el requisito de trayectoria en la defensa jurídica del Estado porque nunca fue procurador y nunca trabajó en una procuraduría, en el sistema de defensa jurídica del Estado. Ya, pero ¿qué es lo que activa eso en el caso de este gobierno? ¿A partir de qué momento usted dice, me van a volver a reactivar esto porque estoy siendo incómodo? Yo diría que todo usted? El año 2023, a partir de la creación, sobre todo de la unidad de investigación de altos funcionarios en la Procuraduría General del Estado, hemos tenido una participación activa en no solo denuncias a altos funcionarios, sino también, que es muy importante, participación en las diligencias. Por ejemplo, en el caso de la presidenta y del primer ministro Tarola. Cuando usted peleó por estar allí y preguntar. Y lo conseguimos con una decisión de la Corte Suprema que ratificó que teníamos derecho a participar y también a la aceptación de más de 40 testigos, por ejemplo. ¿Y usted estuvo allí viéndole la cara a la presidenta, con un equipo, al primer ministro? Estuvimos con un equipo. ¿Pero usted estuvo? No,
había un equipo que se desplegó en todos los ya. casos. Usted ¿no? prefirió no estar. Hubiera Pero podido estar. pude estar, pero como Procurador General del Estado no solo veo casos de altos funcionarios, sino también gestiono una institución que tiene competencia a nivel nacional. Y hubieron algunas controversias en las diligencias, ¿no? ¿Hicieron preguntas incómodas? Bueno, sí, había un pliego de preguntas, por ejemplo, en el caso de la presidenta, que ella, como todos sabemos, no quiso contestar, y nosotros exigimos que ese pliego de preguntas se incorpore al acta, a pesar de no haber sido respondidas. Y luego de una controversia en la diligencia, el fiscal a cargo decidió incorporarlas y se incorporaron. ¿Con la misma presidenta o con su abogado, que era Joseph Campos? Con el abogado de la presidenta, con el doctor Joseph Campos y los abogados de la Procuraduría, ¿no? Por ejemplo. Pero también tenemos denuncias a congresistas, ¿no es cierto? Eso, ¿qué es lo que está dejando usted? ¿Qué denuncias hay? Por ejemplo, los famosos casos de los congresistas que presuntamente reducían los sueldos de sus trabajadores, los famosos mochasueldos. ¿No es ¿Cuántos cierto? ha detectado usted? Si mal no recuerdo, creemos que debemos haber hecho 4 o 5 denuncias quizás, y en otras, donde el Ministerio Público abrió de oficio la investigación, nosotros nos hemos apersonado. Porque este es otro tema muy importante. La Procuraduría tiene que estar presente en las diligencias. Ahora, la Procuraduría, ¿hasta dónde llega su trabajo? O sea, ¿indaga? ¿Llega a investigar o indaga? La Procuraduría puede presentar elementos para que el fiscal los pueda tomar en cuenta en la investigación. No hacen diligencia. No dirige hacen la actividad, investigación. pues, probatoria, ¿no? La investigación la dirige el fiscal, ¿no? El procurador es el abogado del Estado, porque la víctima de estos delitos de corrupción es el Estado. Y entonces, cuando ustedes detectan que ha habido un delito, porque puede que incluso hayan leído una nota periodística y... Si vemos que hay elementos para poder iniciar la investigación de un delito, presentamos una denuncia a la Fiscalía de la Nación pidiendo que abra diligencias preliminares. ¿Y ustedes tienen iniciativa como para presentar al Congreso, por ejemplo, los elementos para una denuncia constitucional? No, la denuncia constitucional la presenta el fiscal de la Nación. El fiscal, usted, ¿no? Directamente. O sea, ustedes a la Fiscalía. A la Fiscalía. Todos sus pedidos, sí. presiones. Nuestro trabajo es básicamente a nivel de las actuaciones de la Fiscalía. Sí. Y en el caso usted solo de los altos funcionarios. Yo tengo competencia para presentarme en estos casos solo en el caso de altos funcionarios, ¿no? Porque, repito nuevamente, el Procurador General dirige una entidad, ¿no es cierto?, que es el ente rector de todo el sistema a nivel nacional. Eso implica otro tipo de trabajos que no tienen que ver con altos funcionarios. Usted recuerda una entrevista en El Comercio que dijo que podría presentarse una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. Bueno, sí, esa tesis incluso la hemos puesto en blanco y negro en documentos de la Procuraduría. Si bien es cierto que existe el artículo 117 de la Constitución, el 117 habla de una prohibición de acusación constitucional, pero no de una prohibición de realizar investigaciones preliminares a nivel de fiscalía, que es lo que se ha efectuado. Entonces, esas investigaciones preliminares tienen total cobertura constitucional. Incluso consideramos que se puede presentar la denuncia, pero no acusar. Perdón, nos debemos a la noticia y bien a su caso, doctor Soria. Entonces, ahora este informe recomienda que lo destituyan. Ante eso, ¿usted tiene alguna línea de defensa? ¿Usted piensa pelear como peleó antes? Yo, además de presentar mis descargos en ese procedimiento, he presentado una solicitud al juez de amparo del proceso que gané, mencionándole que estos son actos similares, homogéneos, al acto de mi primer cese. ¿Por qué? Porque los jueces determinaron de que el procurador tiene que ser procesado por falta grave de acuerdo a un procedimiento que está en la propia ley de la Procuraduría. Es más, a nivel del Tribunal Disciplinario de la Procuraduría General del Estado, me acaban de abrir un procedimiento administrativo disciplinario gemelo por los mismos hechos, por el tema de la supuesta falta de trayectoria en la defensa jurídica del Estado. Y en este segundo procedimiento, el órgano sancionador también es el ministro de Justicia. Entonces, hay 2 procesos por los mismos hechos, cosa que el derecho no permite, y se va a presentar la situación rara de que el ministro me destituya 2 veces. Ahora, ¿el ministro podría no destituirlo? Podría no destituirme, efectivamente. ¿Y cuál es su olfato? Yo honestamente creo de que este procedimiento camina a la destitución, ¿no?
Pero frente a esa decisión yo voy a seguir impugnando. ¿Usted no ha tenido contacto con el ministro? ¿No lo han llamado? No, hay un informe oral que se puede solicitar de acuerdo a las normas, y en ese informe oral yo presencialmente, directamente, le daré al ministro mis descargos. Le había preguntado por su tesis de que sí se puede denunciar constitucionalmente a un presidente. ¿Le pareció pertinente la denuncia que hizo la exfiscal de la Nación, la suspendida Patricia Benavides, a la presidenta, al primero Tarola y a un par de ministros? Bueno, después de haber leído el texto, creo que mereció un mayor desarrollo en su contenido para poder sustentar adecuadamente de acuerdo a todas las diligencias que se hicieron. Por las informaciones que tenemos, aparentemente fue una suerte de recurso de último minuto por el contexto de la investigación del EFICOP. Tenía sus propios problemas, ¿no? La fiscal Benavides. Pero yo creo que debió haber un mayor sustento, un mayor desarrollo jurídico para que esa denuncia pueda prosperar a nivel del Congreso. Bueno, el principal asesor pues, de Patricia Benavides era nada menos que el señor Jaime Villanueva, que entre muchas cosas y muchas personas que ha mencionado, también lo ha mencionado usted. Lo menciona como 3 veces. Usted habrá leído bien esas menciones. Bueno, las menciones no las tenía presente, pero el señor Villanueva era una persona con la cual se coordinaban reuniones con la fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación en una oportunidad, la doctora Benavides me refiero, me pidió tener una reunión protocolar, ¿no? En una segunda oportunidad yo le pedí una reunión porque acudí con la procuradora de extinción de dominio, porque estábamos muy preocupados por un caso de extinción de dominio con una persona que tenía bienes en el extranjero, ¿no es cierto? ¿Se puede saber de qué caso? Era el caso de uno de los generales que vivía en México, que falleció en México. Creo que era Salazar Monroy. Salazar Monroy fue el general que falleció en México. Que era aparentemente el jefe de Montesinos, pero no, en realidad Montesinos mandaba en el Claro, centro. lo que sucede es que en esos casos se necesita activar la cooperación judicial internacional. Y por eso hicimos unas coordinaciones con la Fiscalía de la Nación para esa finalidad. Jaime Villanueva dice que usted les había pedido que lo ayuden, atiendan un pedido sobre uno de los casos de Martín Vizcarra, y que como no se lo atendieron, después surgió la idea de que usted les dé una mano con el tema de la hermana de Patricia Benavides, pero el propio Villanueva dice, no, pero no lo llamamos porque como no lo ayudamos en lo otro, estaba resentido, y entonces ya para qué lo llamamos. Esa es la mención que hace de usted. No, a nivel de casos, nosotros hemos presentado los documentos pertinentes. En el caso del señor Vizcarra, y pedimos que se reabra la investigación de Chincheros a través de un escrito. Del caso Chincheros. Del caso Chincheros, que Patricia Benavides lo resolvió negativamente y lo archivó. Y también solicitamos la ampliación por el delito de colusión internacional. Cohecho transnacional, ¿no? En el caso de las vacunas. Pero eso ha sido a través de documentos formales, donde el procurador pide que esas investigaciones se amplíen o se abran. Por cierto, Jaime Villanueva dice que eso lo pidieron porque querían ir a París, donde se iba a dilucidar eso. Había una reunión en París y querían mostrar ahí que tenían ese tema de un cohecho internacional. Eso dice Jaime Villanueva. No. No hay ningún tema relacionado con París. No lo estoy acusando, le estoy citando lo que dice Jaime Villanueva. Sí. No, para nada. No hay ningún tema relacionado con un viaje. Repito nuevamente, todas las actuaciones que nosotros hemos realizado han sido en ejercicio de las funciones institucionales, ¿no? En el caso de presentar pedidos de ampliación contra altos funcionarios o que se investigue, o también haber tenido reuniones para poder coordinar asuntos institucionales. Como les decía, una reunión para poder ser apoyados en lo que se refiere a la cooperación internacional respecto a un caso de extinción de dominio en México, ¿no? No hubo un pedido de Jaime Villanueva para que ayude usted a un tema de la fiscalía. No, todos los pedidos. Todos los pedidos formales de todos usted. Los pedidos han sido pedidos formales y de tuvo la que hacerlos General a Patricia y tuvo que usar intermediario a este señor Villanueva.
porque él era siempre el enlace para poder tener citas con la fiscal de la Nación, ¿no? Y yo recuerdo, como le digo, 2 reuniones, ¿no? Una que fue a solicitud de ella, ¿no? Una Sí, claro, reunión ya me y lo la dijo. segunda que fue a Ya pedir me mío. dijo, ¿y qué evaluación tiene sobre la gestión de de su sucesor, perdón, el doctor Javier Pacheco? Bueno, yo lamento la desactivación de la Unidad Funcional de Altos Funcionarios. Era un grupo de abogados que apoyaban al Procurador General en todos los casos de altos funcionarios. Los casos eran numerosos, había muchas diligencias y obviamente una sola persona no se puede bandear en todas ellas. Es importante cumplir y asistir a las diligencias y poder hacer los interrogatorios o presentar elementos de convicción en los casos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, no es bueno que la institución esté tanto tiempo sin un titular. Entonces, tiene que haber un titular que dirija la institución, sobre todo porque es una institución nueva, que recién se está consolidando, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que tiene que revertirse cuanto antes, porque eso le quita estabilidad a la institución. Ya, entonces, por lo que me está diciendo, considera que no es la persona idónea, Pacheco. La persona idónea es un procurador titular, ¿no? Que esté designado por un periodo de ¿Y sería 5 conveniente años. que Pacheco sea titular? Esa decisión depende de la Presidenta de la República, ¿no? Que usted lo conoce bien a Pacheco. Bueno, no, la verdad es que solamente nos hemos conocido a propósito del trabajo de la Procuraduría General y él en su esfera de procurador adjunto anticorrupción, ¿no? Bueno, muchas gracias, ex procurador Daniel Soria. Más bien nos despedimos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, partir el mazo, escoger una carta y a ver qué le dice la suerte? Volveré y seré millones. Tupac Amaru II. Ah, caramba, volverá a la Procuraduría de repente. Veremos cómo termina todo. Lo veremos, ¿no? Suerte.